gracias por esta conferencia tan interesante para ver temas preventivos. Siempre las dudas de los postquirúrgicos a la población le preocupa mucho, se pone muy nervioso, tiene mil dudas y la idea del día es resolver muchas dudas, enfocados siempre del lado de la nutrición y la prevención, ¿no? Sí, bueno, yo soy el doctor Milton Guzmán Gaona, especialista en los temas de nutrición, máster en obesidad y diabetes. Pasamos, por favor. Ya saben que estos son recomendaciones para pacientes, no llega a ser una guía para tema de manejo médico, ¿no? Ya. A ver, para tener en claro los conceptos, primero hay que tratar de hacerlo lo más jovial posible el tema de la charla. Si hay necesidad, Silvia, de que quizás tengan dudas para tener bien los conceptos, si alguien hay alguna pregunta durante la exposición, no hay ningún problema. Podemos ahí, checar la exposición mientras yo voy conversando del problema. Entonces, primero vamos a definir lo que significa el postoperatorio, ¿no? El postoperatorio se maneja en, digamos, tres definiciones, ¿no? La definición de postoperatorio inmediato, que se da dentro del manejo dentro de la clínica, el hospital, donde se realiza la cirugía, no es un manejo de criterio, digamos, del paciente, ¿no? No hay una recomendación exacta, más que mantener la tranquilidad, ¿no? La serenidad, también los familiares, estar tranquilos, que todo va a salir bien, ¿no? El manejo postoperatorio inmediato son las primeras 24 horas después de la cirugía. El manejo postoperatorio inmediato es, digamos, después que salimos del alta hasta la semana, donde después de la cirugía, ¿no? Ahí sí hay que tener varias variables para discutir, que ya lo iremos viendo durante el transcurso de la exposición. Y el postoperatorio tardío es cuando se pasa de los 7 días hasta el mes de la cirugía, ¿no? Este concepto de postoperatorio tardío se emplea en cirugías más grandes. Por ejemplo, actualmente el tema de la cirugía bariátrica que está digamos, tan de moda, se utiliza este concepto, ¿no? ¿Hasta una duda por ahí, Silvia? Quizás todos estamos tranquilos. Y Todo bien, sí, todo bien. entonces sigamos, ¿no? Entonces existen tres categorías de cirugía en función a la urgencia. ¿Cómo clasificar una cirugía? Es muy variable, hay muchos tipos de clasificación, ¿no? Pero lo que le importa, digamos, lo más práctico para el paciente es diferenciar lo que es una cirugía de emergencia, una cirugía de urgencia y una cirugía electiva o programada. Una cirugía de emergencia, como lo dices, es una emergencia, por ejemplo, un accidente, un traumatismo o de repente una enfermedad vascular que hace hemorragia y que se convierte en una emergencia. Su audio, doctor, su audio está apagado. Es importante tomar la decisión temprana en el lugar correcto para que no se convierta también una cirugía en una emergencia, ¿no? Por ejemplo, tienes una hernia, el doctor te dice, opérate, es lo mejor para ti, tienes dudas, tienes miedos, no es una emergencia, pero sí es una urgencia, pero por ahí dice, no le hace tanto caso, hago inadecuadamente deporte, esa hernia hace un estrangulamiento, se estrangula y se convierte en una emergencia, ¿no? Y una cirugía electiva, aquella que es electiva, sobre todo ahí califican las cirugías plásticas o las cirugías, por ejemplo, de problemas articulares para la mejora de la calidad de vida, de la calidad de mejor funcionamiento de tu actividad física, son cirugías electivas, ¿no? En el Perú, vamos a enfocarnos básicamente a conversar de las cirugías más frecuentes, porque obviamente los posoperatorios de las cirugías va a depender mucho de la complejidad de la cirugía.
Entonces, las cirugías más frecuentes en el Perú, cuando uno googlea sale esto, ¿no? Cirugía de la vesícula, cirugía del apéndice, cirugía de las hernias, de las hemorroides y las cirugías estéticas también están muy frecuentes en el Perú. Pero ya cuando hacemos una revisión más académica, esa es una revisión del año 2022, si no me equivoco, ¿no? Donde es un estudio grande, multicéntrico, donde analizan 646 casos en todo Lima, tanto de hospitales de la policía, de salud, MINSA, también en clínicas, algunas clínicas privadas, ¿no? Encontraron básicamente que la cirugía más frecuente en el Perú es la famosa apendicitis aguda, ¿no? Muchos pacientes, muchos trabajadores tienen el problema de la apendicitis, ¿no? Es la cirugía más frecuente que que existe en el Perú. Es la principal causa de cirugía de emergencia. El diagnóstico de imagen más importante, digamos, el Su más práctico. audio no se le escucha, doctor. Recién, ¿aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Silvia? ¿Hola? ¿Aló? Sí, doctor, continúe, por favor. ¿Hola? ¿Silvia? Ahora sí, ¿me avisa si está bien donde estamos? Sí, 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 perfecto, está perfecto. ¿Ya? Pasa siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente. Ya, les decía que en el Perú, ese es un estudio realizado en los diferentes centros en Lima, en los hospitales de la policía, hospitales del MINSA, hospitales de salud, clínicas privadas. Y la primera causa, la cirugía más frecuente en el Perú es la apendicitis, la famosa apendicitis aguda, ¿no? Y el diagnóstico más frecuente en este problema de salud es la ecografía, es el diagnóstico de imagen más frecuente que se utiliza, ¿no? Y el abordaje, esta cirugía tan frecuente como la apéndice, se realiza sobre todo por laparoscopía, que ya vamos a explicar posterior qué significa. La siguiente, por favor. Listo. Acá vemos claramente algunos datos de los pacientes. Como lo ven, es bastante contundente ese estudio. La muestra es muy alta. Los resultados fueron que las cirugías más frecuentes es común en hombres y mujeres, no hay ninguna diferencia. 49% en mujeres, masculinos 50% están, digamos, igual. La mayor frecuencia de las cirugías en general se da en un promedio de los 30 a 59 años, en el 48% de los casos. Y en el adulto mayor, quiere decir en pacientes mayores de 60 años, se da el 29% de los casos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, acá quería hacer es una variable que se emplea el ASA, es una variable, es un indicativo, es un score de la Asociación Americana de Anestesiología. Y lo voy a poner en sencillo, básicamente no voy a explicar el cómo se llega a ese score porque es complejo. Lo que yo quiero aquí que resalte mucho a nuestros asegurados o a los pacientes es que menos riesgo, como dicen, ASA 1 es menor riesgo, ASA 6 es mayor riesgo. Mientras tenemos menos riesgo, todas las cirugías, el postoperatorio va bien. Eso es lo importante, eso es lo que resalta esta calificación. Cuando tenemos un paciente sano, los riesgos son bajos. ¿Qué significa sano? Que es sano, no fuma, no es obeso, no hay consumo de alcohol. El riesgo de complicaciones, el riesgo del postquirúrgico es bajo. El ASA 2, que quiere decir que el mayor riesgo de complicación, no es cuando el paciente tiene una enfermedad sistémica. Por ejemplo, hay problemas de obesidad, diabetes, hipertensión, no problemas funcionales renales, es fumador o es alcohólico, el tema se va complicando. El ASA 3, el paciente tiene ya un problema sistémico severo, ¿no? Diabetes mal controlada, hipertensión mal controlada, es un obeso mórbido, tiene un problema hepático significativo o severo, hay consumo de
sustancias como alcohol o drogas indebidas. Y así sucesivamente va aumentando y los riesgos de complicación, inclusive en cirugías sencillas como la de apéndice o como la vesícula, se hacen riesgosos. Entonces es muy importante ver que finalmente en los temas postoperatorios, que es el motivo de la charla, al tener un paciente sano, un paciente no obeso, los pronósticos del ASA nos llevan a que va a ser todo más favorable. El siguiente, por favor. La siguiente. Listo. Y acá vemos que la cirugía más frecuente son las cirugías inflamatorias, básicamente basadas en el tema del apéndice y la vesícula. Son las que más problemas quirúrgicos traen y son las que se dan más en la población peruana. Luego, cirugías causa no identificada, que quiere decir hay tipo de abdomen agudo, se conoce que como obstrucciones, eh, como divertículos abdominales en colon, patologías más complejas que también hay causística, un número considerable de cirugías. Y los traumas, que son obviamente asaltos, caídas, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Listo. Acá vemos contundentemente que los problemas de vesícula y apéndice son prácticamente 900, es el 80% de los problemas, 70-80% de las cirugías más frecuentes. Y la población tiene que estar bien informada y no tener miedo y en qué momento ir al hospital o en qué momento ir a la clínica para que llevar correctamente la cirugía y por ende tener un mejor postoperatorio. Es muy importante eso. Sobre todo, en el apéndice hay miedo de ir, no ir, me operarán y sobre todo las complicaciones que siempre se dan es por el tema de la vesícula, porque muchos pacientes le tienen miedo a la cirugía de vesícula, a veces se posterga demasiado y luego la cirugía de vesícula, que debe ser una cirugía de urgencia, porque no es una emergencia, puede convertirse en una emergencia por el inadecuado decisión de operación. Este es el siguiente, por favor. Este es un dato también muy importante porque siempre preguntan, ¿no? ¿Qué tiempo vamos a estar hospitalizados? Si no hay mayor complicación, ¿no? En realidad las cirugías programadas, si sea una emergencia no complicada, debería ser 1 o 2 días. En la parte privada vemos que sí cumplimos de ese score. Mire, cumplimos un score de 1 o 2 días y listo, ¿no? Ya no se cumplió, no hubo más tiempo y el paciente ya se va a su casa, inclusive cuando hay una cirugía, así sea inflamatoria por apéndice o por vesícula, pero fue resuelta a tiempo, el paciente no tiene factores de riesgo, paciente sano, no hay diabetes, no hay hipertensión, o hay hipertensión y diabetes, pero está bien controlado, el paciente en 1 o 2 días está en su casa, ¿no? Y luego vemos cómo en e-salud los días de hospitalización son más largos. No quiere decir que sea malo de salud, sino que obviamente es un centro donde maneja cirugías más complejas, ¿no? Al tener cirugías más complejas o cirugías que se complican, se hacen abiertas y eso lleva a mucho más tiempo de estadía. La siguiente, por favor. Ya, ahora sí vamos a la esencia de la conferencia, que son los cuidados postoperatorios. Ya estamos en claro que cuidados postoperatorios en la etapa inmediata es responsabilidad del grupo médico, de las enfermeras, del personal de salud del lugar donde se decida la cirugía. En las cirugías, en los postoperatorios inmediatos y tardíos, es responsabilidad mucho del paciente y también de cómo está la salud del paciente, su peso, sus problemas de diabetes y hipertensión, si los tienes controlados, sus estados nutricionales, sus hábitos saludables. Muy, muy importante, ¿no? Listo. Entonces, los cuidados postoperatorios corresponden al periodo de recuperación física y psicológica. La parte psicológica y emocional postoperatoria es muy, muy importante porque un nivel de ansiedad, un nivel de estrés, de miedo, hace que haya alteración de nuestro sistema inmune y esto puede generar complicaciones postquirúrgicas, no un buen cerrado de herida, un mal manejo del dolor y eso también trae complicaciones, ¿no?
Entonces, el postoperatorio, el cuidado postoperatorio, Su audio, doctor. No se escucha. Su audio, doctor Nilton. Doctor, su audio. aquí, Doctor. ¿no? Hola, ¿otra vez te fue el audio? Sí, se había ido. Ya, ya está. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Silvia, ya. Te decía, entonces, es muy importante el manejo, estar tranquilos en el postoperatorio. Parte fundamental, esa parte emocional, ¿ok? Y el control del dolor es muy, muy importante. Siempre hay que evitar salir muy adolorido del postoperatorio. Una vez que salgamos de alta, los 1 o 2 días, hasta el alta inmediata de 7 días, hay que manejar mucho el tema del dolor. No, hay que también estar atentos si hay problemas de retención urinaria, si hay estreñimiento, y si tenemos antecedentes de trombosis o varices, también hay que estar atentos a dichos problemas, ¿no? Si hay problemas de diabetes, el control de la glucosa preoperatoria, operatoria y posoperatoria es fundamental, porque obviamente una glucosa, un mal manejo de la glucosa, una diabetes mal manejada, va a tener problemas en la cirugía, ¿no? No va a haber una buena manejo de la cirugía. La siguiente, por favor. Ya. En la unidad de cirugía es importante ayudar a que el paciente camine, ¿no? Tempranamente. Hay que colaborar con la dieta. O sea, el paciente tiene que ya colaborar con la dieta, ¿no? Alimentarse. A veces tiene miedo, dice, no, que el doctor, la idea que no, tienes que no movilizarte para nada, estar inmóvil, porque se puede abrir la herida, ¿no? Esos son conceptos ya, digamos, antiguos, por decirlo de manera práctica, que ya no se utilizan. Al contrario, el movilizarse de manera adecuada tempranamente ha demostrado muchos beneficios en la recuperación postquirúrgica, por favor. Entonces, esos miedos, el personal de salud que maneja un postoperatorio está preparado para saber en qué momento usted ya pueda caminar, y si le dice a las 6, 8 horas postquirúrgica que camine, hay una causa que ya iremos conversando, pero que básicamente está que nuevamente haya movimiento intestinal, que el cuerpo sienta que todo ya se superó, porque cuando estamos en estados de no movimiento, en estados de reposo muy estrictos, puede haber alteraciones de la motilidad gástrica, y eso trae gases, trae problemas que pueden complicar la cirugía. Y también alimentarse, ¿no? Y colaborar con la dieta. A veces por los temas de dolor o por las molestias tenemos miedo a comer, no. Aquí obviamente se va a pasar de una dieta líquida a una dieta blanda, a dieta semisólida o quizás hasta sólida en un par de días nada más. No hay que tenerle miedo. Vamos a conversar las dietas también de los problemas de apéndice y vesícula, que son las cirugías más frecuentes. eh, ¿Qué tipo de alimentos debemos consumir? ¿Alguna pregunta hasta acá, Silvia? ¿Todo bien? Todo bien, seguimos. Ya, acá hay un dato que pongo muy importante. La inactividad prolongada también puede causar atrofia y pérdida de fuerza muscular, alteraciones de la termorregulación, alteraciones respiratorias, cardíacas, renales, urinarias, metabólicas, gastrointestinales, hepatobiliares, neurológicas, problemas de dolor e insomnio. Moverse ha demostrado volver a caminar lo más frecuente y lo más temprano posible, siempre y cuando sea con indicación médica. Ha demostrado muchos beneficios, no que va a aumentar el dolor. Por favor, los pacientes tienen que estar ahí seguros que cuando el doctor diga, ya te operaron, ya pasó 6 horas, camine, diga, doctor, está loco, me manda a caminar. No, nada. Está demostrado que disminuye el dolor, mejor tránsito intestinal, mejor cicatrización de la herida. Obviamente no vas a caminar con peso, no vas a caminar tampoco demasiado, la indicación que te dé el personal de salud. La siguiente, por favor. El postoperatorio tardío ya es el tiempo de estancia hospitalaria que depende principalmente
del tipo de intervención y de la característica de cada paciente. La estancia media estimada tras la cirugía abdominal es abierta. Sí, abierta, ¿qué quiere decir? Que quizás se complicó, quizás tuvo que operarse el paciente de la vesícula hace 3 meses, lo evitaba, y se convirtió de una urgencia médica en una emergencia de salud. Entonces, y llega ya infectada, entonces ahí el cirujano puede decidir abrir la herida para un mejor manejo de la cirugía. Cuando las heridas se abren, o por ejemplo, cirugías más complicadas. Las cirugías abiertas en general tienen mayor tiempo que el paciente se queda en el hospital o en la clínica. Se llama mayor estancia hospitalaria, ¿no? 2 a 4 días y a veces hasta mucho más dependiendo del problema y la complicación que puede tener este tipo de cirugía. La cirugía laparoscópica salen inclusive el mismo día. Y no tener miedo a eso, aún hay mucho. El manejo del dolor tiene que ser adecuado y ya no hay motivo porque esté más tiempo en un hospital o en una clínica. Para plantear el alta, se deben cumplir criterios, como ya hemos hablado, ¿no? Salir sin fiebre, poder alimentarse, el dolor esté controlado y poder caminar. Esas variables son fundamentales que tenerlas en cuenta. Cumpliendo esas variables, sea la cirugía que por una cirugía bariátrica o una cirugía que le hemos tenido miedo, no hay razón por qué tener miedo y podemos salir de alta. Pero debe realizarse el alta de forma planificada, ¿no? ¿Correcto? Al siguiente, por favor. Vamos a hablar de la apendicectomía, que es la cirugía de los problemas de eh, apéndice. ¿Qué es el apéndice? El apéndice es una porción del colon en forma de tubito, digamos, como un dedito, por decirlo de forma sencilla, de 6 a 9 centímetros. Es un rezago de la evolución donde hay tejido inflamatorio, un tejido linfoide que ayuda a ciertos temas de manejo de las defensas a nivel colónico, que se obstruye. Normalmente se obstruye en las personas que tienen problemas digestivos, intestinales, o tienen una mala alimentación, de exceso de chatarra o exceso de comida inadecuada, o un problema de obesidad, genera que este pequeño parte del colon se obstruya y se taponea y se inflama, ¿no? Es una inflamación aguda que ocasiona dolor abdominal y puede evolucionar y complicarse tremendamente y convertirse en una peritonitis. O sea, cuando hay un dolor crónico abdominal que no mejora rápidamente, a un manejo de un tema natural como una infusión digestiva, a un analgésico, y es más, va empeorando, lo mejor y lo recomendado es la evaluación médica, ¿correcto? Recuerden que es un tiempo de evolución. La apendicitis es una evolución, ¿no? Puede tardar 6, 8 horas, 10 horas, inclusive 16, 18 horas, ¿no? Comienza con un pequeño retorcijón a nivel umbilical, a nivel del ombligo, y se va asentando poco a poco hacia el flanco derecho. Y era, como les digo, es la causa de cirugía más frecuente. La siguiente, por favor. Ya. Y básicamente para tener una idea de, de la ubicación. Su audio, doctor. Doctor, su audio.
No se le escucha, doctor. Está con el Es micrófono importante. apagado. Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Hola. Sí, cada cierto tiempo se apaga su micrófono. Sí, Pero no ya sé está. por qué, no. Ya está, ya. Entonces le decía que es muy importante de este gráfico, recuerde, que el apéndice está en la fosa ilíaca derecha, ¿correcto? Ahí estaba el grafiquito, claro, pero va a comenzar por la zona del ombligo, inclusive puede comenzar como un, entre comillas, como una gastritis. Entonces, si tú estás con un problema gástrico, una acidez, un problema en la boca del estómago, como ustedes lo dicen, tomas un antiácido, mejora en un minuto si vuelve y va bajando a la fondo umbilical y va aumentando el dolor y te da fiebre, por favor, atención médica. No estén tomando cuando tengan un problema menor y no mejora un analgésico, no mejora el paracetamol o no mejora a un manejo del dolor de farmacia, algo sencillo. No insistan más, no tomen más y mejor evaluación médica porque se complican. Entonces, una cirugía que puede ser simplemente una urgencia e inclusive programada se puede convertir en una emergencia y ahí vamos alterando todo y obviamente vamos a alterar también el postoperatorio, ¿no? Siguiente, por favor. En la apendicectomía, el diagnóstico es médico, ¿no? Pudiendo sospechar ante un cuadro de dolor abdominal que va cambiando de lugar, como le decía, comenzando en la región umbilical, ubicándose finalmente en la fosa ilíaca derecha, que comienza a sumir fiebre, mucho dolor, se comienza a focalizar mucho dolor en dicha zona. Siguiente, por favor. Ya, eso es básicamente para los dos tipos de cirugía, ¿no? La cirugía laparoscópica, que es una camarita que entra por el ombligo y se acompaña con dos pinzas más o tres pinzas más, con cortes mínimos de 1 centímetro o centímetro y medio o 2 centímetros, versus a la derecha vemos una cirugía abierta donde hay que hacer un corte. Obviamente el postoperatorio de lo mínimamente invasivo es mucho mejor que el postoperatorio de una cirugía abierta. Siguiente, por favor. Este es de un estudio del grupo Cochrane, que es un grupo gigante de investigación médica. Básicamente acá son contundentes y demuestran que es mucho mejor la cirugía laparoscópica que la cirugía abierta. Bueno, el estudio es en la apendicectomía, pues, ¿no? Cuando hay problemas de apendicitis aguda. Pero esto también es muy importante. O sea, no tengan temor a hacerse una cirugía laparoscópica. No, no se va a complicar, es cierto, va a depender también de la experiencia y la habilidad del cirujano, pero actualmente los cirujanos en el Perú promedio se están manejando muy bien la cirugía y no hay que tenerle temor, pero siempre y cuando, idealmente, una laparoscópica programada en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, no tiene por qué complicarse. La la apendicectomía laparoscópica, mire, por ejemplo, trajo menos complicaciones de accesos, no trajo mucho menos dolor. El dolor es mucho menos en una laparoscópica, si estamos hablando del postquirúrgico, que en una cirugía abierta. También las heridas de una cirugía laparoscópica que se compliquen es muy difícil. En cambio, en una cirugía abierta, si es más, se llegó muy tardío a la cirugía, el postoperatorio de la herida sí hay que observarlo. Siguiente, por favor. En el tema nutricional, eh, va a haber una alteración, va a haber obviamente una disminución del apetito, ¿no? Por el mismo tema del dolor, por eso nuevamente, manejo del dolor, por favor. Manejo del dolor es fundamental en todas las cirugías abdominales en general. ¿Por qué? Porque por el tema del dolor abdominal no queremos comer. O solo calditos, no. La tolerancia líquida, tolerancia semilíquida, blanda debe ser dentro del tema hospitalario. En casa ya se debe comer lo más normal posible, siempre y cuando comer normal no traiga problemas digestivos.
¿no? O sea, no vamos a comer algo de comida chatarra a los 3, 4 días de una cirugía abdominal porque eso nos puede generar gases y eso va a generar dolor. Ese dolor puede tener problemas a la misma cirugía o a la herida operatoria. A partir de las 6 horas del postoperatorio se puede iniciar la administración de líquidos por vía oral. Una vez tolerados, eso se irá aumentando la dieta de líquida blanda hasta ser normal. Eso es muy importante que lo entienda el paciente, porque hay miedo, ¿no? Dijo, oh, vino la enfermera, ya quería que yo coma, ya quería que yo tenga, que yo tome, yo tenía sed, y se molesten y se quejan, y es comprensible porque hay dolor, pero tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque eso va a generar que haya movimiento intestinal y eso va a dar mucha prevención, mucho mejor pronóstico que no comer nada. Además, recuerden que las heridas cierran consumiendo nutrientes adecuados, en especial proteínas. ¿Estamos todos bien, Silvia? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Sí, todo perfecto, gracias. Listo. Durante los primeros 7 días, la digestión obviamente va a ser lenta debido a la inflamación y a la manipulación quirúrgica. Cuando se tocan más los intestinos, hay mayor inflamación intestinal. Una cirugía abierta siempre va a traer más problemas que una laparoscópica. Pero igual, así sea laparoscópica, vamos a dar alimentos de alto valor proteico, pero que no nos caigan mal. Por ejemplo, evitar los lácteos, no porque sean malos, sino que en el adulto, que vemos que son la mayor cantidad de cirugías, los lácteos a veces traen problemas digestivos o cualquier alimento que nosotros ya sabemos que nos cae mal o que nos generen gases. Evitarlo durante toda la primera semana de la cirugía. ¿Ok? Ya, por favor, bajarle la cantidad de grasa en el postquirúrgico. Que no quiere decir que no podamos comer una palta, podemos comer una palta, pero no excedernos de, de grasas, ¿no? Y sobre todo del tema del azúcar. Bueno, acá no está en la diapositiva, pero el tema de manejar azúcar, el azúcar en los postoperatorios trae muchos problemas inflamatorios, muchos problemas de gases también, y eso trae mayor problema en la cirugía. Por eso muchos pacientes en el hospital o en las clínicas se fastidian el tema nutricional porque dicen, me han traído una comida toda desabrida, horrible la comida. Pues la idea es no traer problemas intestinales, no sé, no es que no querramos que coman sabroso, sino que al meterle más condimentos, al meterle más azúcar, lo único que estamos causando es mayor problema en la evolución quirúrgica. Y lo que queremos nosotros es que tengan alto valor proteico, alto valor nutricional, para que la cirugía evolucione correctamente. Optar por alimentos de fácil digestión, tipo arroz, puré, carnes sancochadas o la plancha, va a ayudar obviamente a que no haya problemas digestivos, pero siempre tiene que haber alimentación con alto nivel proteico. Siguiente, por favor. O suplementarse que no quiere comer, ¿no? El ritmo intestinal es fundamental, por favor, en el postquirúrgico, ¿no? En el postoperatorio puede originarse una parálisis de movimientos intestinales, ocasionando estreñimiento y eso trae problemas. Deberá anotar el número de posiciones y características de las mismas. Alguna recomendación para evitar el estreñimiento es beber abundante agua, 7 a 8 vasos diarios, evitar los alimentos de difícil digestión como los lácteos. Consumir una dieta rica en fibra, como fibras, sobre todo solubles, ¿no? Fibras de fácil digestión. Alimentos muy crudos, vegetales muy crudos, durante los 3, 4 primeros días de cirugía no lo recomiendo porque son difíciles de digerir y el intestino queda un poco lento, pero sigue consumir fibra, sobre todo fibra soluble, ¿no? ¿Qué es fibra soluble? Hay por ejemplo, alimentos tipo la papaya, la ciruela, las peras, que son muy blandas, su fibra, y es de fácil digestión. Siguiente, por favor. Riesgo de infección en relación a la cirugía, ¿no? Tras la operación, las personas, muchos se preguntan hasta cuándo va a estar el apófito, o sea, la gasa que se pone post cirugía. Entre 7 a 10 días debe estar sellado, tal cual es la indicación médica, ¿no? Es importante no tenerle miedo, ¿no? Que esté tapado.
¿ok? Excepto que haya mancha, excepto que haya mal olor, excepto que haya pus, excepto que esté caliente la zona, obviamente el dolor aumenta o tengamos fiebre. No hay que sumergirse, se pueden duchar totalmente, no hay ningún problema que el paciente se duche una vez dado de alta, pero obviamente no vamos a empapar, no vamos a estar en una piscina o metiéndonos en una bañera durante los primeros 7 días de la cirugía. Y tampoco hay que usar ropa ajustada. En la zona de la cirugía hay que dejarla lo más libre posible, solamente con la gasa o el apoyo de protección. Y proteger del calor también. Es muy, muy importante estar atento que esa cirugía, que esa herida no tenga demasiado enrojecimiento, no esté caliente la zona, no haya ningún tipo de drenaje, no haya mal olor y no haya dolor, ¿no? Siguiente, por favor. La actividad física al alta. Oh, también hay muchas consultas que se nos hacen el día a día en el tema postoperatorio. Hay que ir adaptándote poco a poco a la actividad física, sin tenerle miedo, sin tenerle temor, pero sí yendo progresivamente a la adaptación. Sabemos que la primera semana va a ser adaptativa. Podemos caminar, pero aún no podemos hacer peso, pero sí tenemos que caminar, sí tenemos que hacer nuestras actividades de rutina, pero evitar los temas de dolor. Es muy importante. Por ejemplo, ¿cuándo puedo manejar, doctor? Ya, ¿desde cuándo puedo manejar? En realidad puedo manejar desde el día 2 o 3, si ha sido una cirugía programada, laparoscópica, sin ningún riesgo, siempre y cuando no te esté causando dolor. En la cirugía, déjense del concepto de que, ay, no, este dolor no me va a vencer. No, porque recuerda que el dolor es causado porque había una infección, había una resección de una estructura de tu cuerpo y la cicatriz tiene que cerrar. Pero sí puedes manejar siempre y cuando no uses un pantalón apretado, no hay demasiado calor y no haya mayor problema con el dolor. Siguiente, por favor. Debe ponerse en contacto con el cirujano o comparte el mismo equipo de la cirugía, sobre todo cuando hay todo iba bien, estamos en el día 3 o 4, todo está perfecto y comienza a haber dolor. Acudir, llamar a su médico, por favor. No, eso es muy importante. Estás tranquilo, bien, y comienza fiebre. Acudir a su médico. Estás tranquilo y comienzan los vómitos. Recuerden que nadie debe salir de alta si hay que fiebre, hay vómitos, el dolor es intenso. Tienen que ahí conversar con su médico para ver que no haya ninguna complicación. Cuando hay un problema sobre la herida, también hay que acudir, ya sabemos, ¿no? Mucho calor, mal olor, secreciones que esté supurando esa herida. Evitar el estreñimiento es fundamental en las cirugías abdominales y también las diarreas. Siguiente, por favor. Vamos al otro tema más frecuente. Recuerden que los temas más frecuentes las cirugías más frecuentes son la cirugía del apéndice y la cirugía de la vesícula, ¿no? La otra cirugía muy frecuente es de la vesícula, se llama colecistectomía. Es muy, muy frecuente y es la que quizás por la no adecuada decisión o el mal asesoramiento dejemos que se complique. Eso es una cirugía que se extrae la vesícula, ¿no? Que es un método para tratar diferentes patologías de la vesícula. Las vesículas se complican no solamente por cálculos, a veces también se infectan, ¿no? O también hay estructura como pólipos o tumores dentro de la vesícula que nos llevan también a operarse, por favor. Es muy importante esa decisión. Recuerden que el síntoma característico de los problemas de vesículas, ya sea por cálculos, por pólipos, por infección, es los cólicos, los cólicos. No estemos con la idea de que tengo cólico, pastilla para los cólicos, se me va. Pasa otro día, tengo cólico, pastilla para los cólicos, se me va. No, porque van a transformar un problema que puede ser una urgencia programada inclusive en una emergencia y obviamente nadie quiere tener problemas tan delicados. Actualmente en la mayor parte de las cirugías de vesícula utilizan técnicas de la laparoscopía, ya saben, ¿no? Unos tubitos, 3 tubitos o 4 tubitos que entran en la cavidad abdominal, una camarita y 2 o 3 pinzas en cortes muy pequeñitos de 1 centímetro, 2 centímetros máximo, ¿no? Cuando se complica el tema de la vesícula, también hay que hacerlo abierta y eso eleva el tema postoperatorio.
La colicistectomía se realiza en mayor frecuencia para tratar los cálculos biliares y las complicaciones que estos causan. El médico puede recomendar, pero también la puede recomendar en los siguientes casos, ¿no? Cuando hay cálculos, cuando hay inflamación en los conductos biliares, cuando hay inflamación neta de la vesícula se inflama solita sin encontrar cálculos. Y eso también es muy importante que lo evalúe. El paciente a veces evita ir al médico, quizás por costo, quizás por tiempo, quizás por miedo, y me dice, tengo cólico, debo tener cálculos, se va a la ecografía, sacan la ecografía y no hay nada. Y dice, no, debe ser otra cosa, y siguen insistiendo y quizás simplemente sea una vesícula inflamada, y eso también trae problemas muy delicados. Los pólipos grandes de la vesícula también deben ser operados, sobre todo los que pasan de 8 o 9 centímetros, sí. La siguiente, por favor. La siguiente. La cirugía de la vesícula sí se convierte en una emergencia médica, pero se puede convertir en una emergencia médica lamentablemente, pero es un problema que avisa. Puede tener meses, semanas que ya hay un cálculo, que ya hay una inflamación de la vesícula y hay que lo ideal es preparar tu cirugía de vesícula. Ok, no comer nada antes de la cirugía, estar muy bien hidratado para entrar a la cirugía, no consumir suplementos o informar al médico qué tipo de suplementos, vitaminas, fármacos consumen. Siguiente, por favor. Recuerden que hay dos tipos de cirugía para la vesícula, una laparoscópica, que ya la están viendo ahí, que es del lado izquierdo. Siguiente. Siguiente, por favor. Perdón, anterior. Listo. Ahí, por favor. ¿Hay alguna dieta específica para el postquirúrgico de vesícula? No, básicamente comer grasas lo mínimo que pueda. Recuerden que al no tener vesícula, la bilis va a ir directamente al tubo digestivo y eso va a causar problemas de diarrea, hinchazón, gases. Entonces, comer lo mínimo de grasas inadecuadas durante las primeras semanas es muy importante para que se vaya adaptando el nuevo manejo de la grasa, porque no tenemos vesícula. La vesícula es donde la bilis se acumula y va expulsándolo de a poco según el requerimiento nutricional que tengamos. Moderar el consumo de grasas, aumentar la fibra de la dieta, sobre todo la fibra soluble, tipo linaza, papaya, fibra de fácil digestión. Y comer en pequeñas frecuencias, fraccionado. Va a ayudar a que se vaya moviendo mejor el tubo digestivo.